Para nosotros los elementos, fuego, aire, tierra, agua, éter, son el principio creador de todo lo existente. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos para entender y para cuidar esos elementos. El primer lugar de donde debemos cuidar esos elementos es nosotros mismos. Nosotros en sí ya somos un universo existente. Para nosotros, para las células de nuestro cuerpo, somos un universo infinito. Y cada uno de nuestros órganos es un planeta. Los ojos, la nariz, la boca, la lengua, las amígdalas, el cerebro, los oídos, el corazón, los pulmones, los genitales. Cada uno de esos lugares es un planeta, es una casa de sabiduría. Y esas casas de sabiduría contienen en su interior fuego, agua, tierra, aire, éter. La pregunta que les planteo hoy para este entrenamiento Avatar es: ¿cómo está el fuego? ¿Cómo está el aire? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está la tierra en cada uno de ustedes? Avatar Training. Bienvenidos a todos. Para mí es un placer estar aquí. Me presento, mi nombre es Juliana Pinto. Voy a estarlos acompañando. Me tocó el orgullo y el honor de darles la bienvenida a este entrenamiento. Los voy a estar acompañando como maestra agua. De entrada les digo que este juego muy bonito de llamarnos maestros no quiere decir que nosotros seamos los maestros y ustedes los estudiantes. Para nada, aquí todos estamos aprendiendo de todos, pero sí es un ejercicio lindo de autorreconocimiento, entendiendo que todos estamos aquí haciendo una maestría en esta vida. Y bueno, este entrenamiento para nosotros ha sido de corazón
un camino, todo un camino muy hermoso de aprender, de reconectarnos con nosotros mismos por medio del estudio de los elementos. Así que esperamos de todo corazón que se diviertan en este camino, que le saquen todo el provecho, que pregunten todo lo que quieran en los espacios en los que tenemos para preguntas y que participemos porque en la medida en que participemos, pues vamos aprendiendo el uno del otro. Así que súper bienvenidos a todos. Felicidades por estar acá, por tomar la decisión de dedicar tiempo para nosotros mismos, para aprender, para crecer interiormente. Bienvenidos, súper bienvenidos. Los dejo con Gus, que nos va a hablar un poquito de la visión de este proyecto, que son los entrenamientos Avatar. Gus, ¿estás por ahí? Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Gustavo o Tata Sierra, me pueden llamar como deseen. Soy maestro tierra en este lindo entrenamiento y, y bueno, estudiando ese elemento también bastante. Y estoy demasiado emocionado por todo lo que va a venir aquí, porque pues este es el comienzo, es la introducción. Y qué mejor que dárselas también pues con nuestra visión, con lo que hemos caminado, con lo que creemos y esperemos que también resuenen. Pues nosotros realmente queremos formar una generación de seres que crearán la nueva humanidad en 15 años. Y puede sonar un poco ambicioso y, y lo hacemos ver como esto, como un juego, pero a la final esto es real, esto es muy real, de verdad que es real y siéntanlo así. O sea, es un juego que estamos viviendo realmente porque necesitamos una nueva generación de seres que creen una nueva humanidad. O sea, esto es real y todas las herramientas que damos aquí es para esto. Entonces, creemos, queremos hacer esa nueva generación de seres, la nueva gente, gente, la natura gente, los avatares. Queremos 1 millón de avatares, seres humanos libres y plenos, conectados con su esencia natural. Seres humanos con capacidades y habilidades para vivir en armonía con la tierra, con la gente y los demás seres. ¿Resuenan con el llamado? Entonces, si resuenan con este llamado, sigamos adelante y para adelante. Muchas gracias. Sigue Juli. Juli, cambia la diapositiva y los dejo con el... Nos vamos a ir presentando los maestros que los vamos a acompañar. Y los voy a dejar con Iván, maestro del aire. Bueno, familia, buenos días. Gracias por atender este llamado. Primero, así contarles que surgió a través de comenzar a caminarnos hacia adentro, comenzar a caminar el territorio y los misterios, la memoria que nos dejaron los abuelos y nosotros mismos en vidas pasadas para este momento tan bonito que decidimos co-crear como humanidad, venir a experimentar como humanidad. Y así fue como en algún momento, digamos, mirando hacia el interior, fue que tomamos la decisión conscientemente de ofrendarnos a que la esencia todopoderosa, divina, que en verdad somos, hable como en este momento a través de nosotros y seamos canales y servidores del más alto propósito. Entonces, a eso queremos invitar. De verdad es como una encomienda desde nuestro corazón, desde la divinidad, para el servicio de toda la humanidad, de nosotros mismos y del todo. Entonces, en verdad, estamos haciendo un llamado real, porque es desde el corazón, y si estás acá observando, escuchando, sintiendo, percibiendo esto,
es porque tu alma, tu conciencia, tu mente, todo tu ser se alineó y se sincronizó contigo en este presente para que escuches esta voz, este otro tú, porque yo soy otro tú, y abras el corazón porque te sintonizaste con eso, con que tu propia divinidad te guíe, ¿sí? Al ofrendarnos es que en verdad estamos haciendo ese llamado, entonces agradecemos porque te hayas sincronizado y a digamos, a ese tipo de personas es que nos dirigimos. Es decir, a cualquier persona de cualquier edad que sienta el llamado de reconectar con su esencia verdadera y que su esencia verdadera obra a través de él, a través de sus dones auténticos, su voz, su forma de pensar auténtica, sus artes, sus oficios, así. Entonces a esas personas lanzamos el llamado y si te sincronizaste, entonces, bueno, damos gracias. Y bueno, entonces queremos crear de verdad como ese mundo que nuestro corazón quiere, aterrizarlo acá, materializarlo, ¿sí? Del corazón a la mente, en la mente ya existe y ahora aterrizarlo y materializarlo. Entonces un mundo, cuando uno se ofrenda a su esencia verdadera, es un mundo mágico, lleno de aventuras, lleno de colores, de viajes, de abrazos, de sonrisas y de muchos milagros, de verdad de muchos milagros. En donde eso, lo que les contaba ahorita, donde potencializas tus dones y es un gozo poder compartirlos así en autenticidad, ponerlos al servicio del universo, de los demás, de la naturaleza. Yo siento que es una de las mayores recompensas de yo haberme enfrentado constantemente pues a mi propia divinidad. Y eso, y una de las palabras claves de este rezo, de este camino, es ser auténtico, ¿sí? Como que tu alma es única, o sea, tu yo superior es único en el universo, entonces dejar que se manifieste es ayudar de forma muy importante a que el todo se siga expandiendo, ¿sí? De forma consciente. Ahí es donde entra tu autenticidad, es algo invaluable. Entonces a eso invitamos, a que encuentres tu propio camino, tu verdad, te investigues, te ames, así, a tu propia forma, ¿sí? Dejar tanto de compararnos con los demás, sino a tu propia forma. Y eso, y que brillen muchos más avatares, que brilles, que brille el sol sin importar la tormenta, o sea, que seas capaz de brillar en cualquier momento. Y en eso, en ese camino estamos. Y eso, y brillar en armonía con la tierra y con la gente y con los seres, con el todo. Que primero comienza adentro y ya después en los territorios de afuera de nosotros mismos. Entonces, gracias de una vez más por estar aquí, por sincronizarte a este rezo, a este propósito que está alineado con el propósito supremo, con el corazón único que nos une a todos. Entonces te agradezco y bueno, continuemos con la presentación. ¿Quién sigue? Ah, bueno, antes de continuar con los demás maestros para que vayan conociendo, aquí les dejamos una parte, digamos, de las experiencias de los antiguos avatares que han conocido este entrenamiento y les ha resonado y su vida ha sido como más bendecida. Y bueno, que hablen ellos. Entonces, ahora sí, dale play, Juli, por favor. Desde mi corazón decirles que fue una experiencia increíble, que como que sentí que me había conectado a mí misma otra vez, sentí que muchas cosas que ya sabía también volvieron a despertar, sentí que fue como reunir toda esa información y tantas cosas que estaban un poco regadas de una cosa de la otra y ponerlas todas como en un cierto sentido y como alinearlas en mi cuerpo y en mi conciencia. Los maestros geniales me parecieron muy sabios, me parecieron realmente sensibles, conectados con su elemento. Ha sido un verdadero placer trabajar con ellos, he aprendido un montón de lo que han comentado, de la forma de hacerlo. Después me acabé viendo la serie de Avatar, El último maestro aire. Así que, ¿qué os puedo decir más que os aconsejo un montón y encarecidamente que hagáis este entrenamiento porque realmente ayuda a equilibrar, a encontrar el equilibrio
que muchas veces es difícil de encontrar, y más en este sistema en el que vivimos, y ayuda a conectarte con uno mismo y a establecer los principios y las bases sobre las que caminar hacia un bienestar personal bastante pleno. Como pueden ver, aquí están los chakras, como están divididos en el cuerpo. Descubrí que antes del reto era más elemento tierra y agua y tenía poco fuego en mi vida. Y descubrí las razones por las cuales eso estaba pasando. Encontré una conexión muy linda con la tierra, empecé a aprender sobre la permacultura, sobre el compostaje. Ya inicié un compostaje en mi casa. Fortaleciendo cada uno de los otros elementos. Recomiendo mucho esta experiencia de Avatar y el equipo como tal. Creo que, como les mencionaba anteriormente, el planeta requiere más seres humanos conscientes, requiere más avatares que lideren la propia vida y compartan con demás personas y empecemos como a sembrar esa semillita que está necesitando este planeta. Chao. Avatar Training. Hola, buenos días a todos. Un gusto presentarme. Mi nombre es Lina Cortés. Les voy a contar un poco sobre el reto del fuego. Voy a estar acompañándolos desde el elemento del fuego y también con una nueva propuesta que es activarnos desde el yoga con los elementales. Entonces vamos a tener 4 sesiones gratuitas de Kundalini Yoga. ¿Qué es Kundalini Yoga? Es un tipo de yoga que mezcla mantras, que mezcla posturas y que mezcla flexibilidad, resistencia. Entonces, mañana, lunes a la mañana, vamos a tener nuestra primera práctica de Kundalini Yoga, que va a ser para quitar bloqueos. Va a estar conectada con el elemento tierra. Entonces, deberán estar en la clase, ojalá no hayan comido nada, no necesitan tener mucha experiencia, pero sí disposición para poder reconectarse ahí con esta tecnología que te va a ayudar a escucharte, a quietarte y escucharte. Entonces, ya sabes, mañana a las 7 de la mañana vamos a estar transmitiendo en vivo nuestra primera práctica. Luego va a ser el viernes 3 de julio a las 7 de la noche. Ya iremos con el elemento del agua, sería como más la temática o la intención. Y así vamos a ir yendo los 4 días, ¿listo? Entonces nos vemos mañana, un placer conocerlos, espero podamos conectarnos todos. Yo llevo practicando Kundalini Yoga hace 6 años. Hace poco tuve a mi chiquita, hace 4 meses, a mi hija. Entonces estoy también retomando muchas posturas, puesto que con el embarazo no las podría hacer. Así que vamos a empezar todos, vamos a recordar todos, vamos a acompañarnos todos y para mí es un placer conocerlos. Los dejo con Santi, maestro de tierra. Okay. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Yo soy Santiago, me pueden decir Chantilly en el mundo Avatar. Y les quería comentar pues qué va a suceder antes del entrenamiento y ya en estas próximas sesiones, ¿no? Entonces, hoy es una sesión de introducción donde conoceremos a todos los maestros que estarán acompañándolos en el entrenamiento, ¿sí? Y de hoy en 8 vamos a hacer otra sesión en donde profundizaremos también el estudio de los chakras y de los elementales. Entonces, para que nos acompañen, será muy chévere. Nos estaremos preparando también con las sesiones de Kundalini Yoga para la apertura del portal que iniciamos el 12 de julio. Entonces, para que lo anoten ahí en sus agendas, el domingo 12 de julio empezamos como tal el entrenamiento con la activación del portal Avatar. Entonces, en esta primera sesión lo que vamos a ver es
vamos a obtener el mapa de navegación Avatar y la primera llave para que puedan abrir ese portal. Entonces, para que no se vayan de la sesión, ya vamos a obtener esas dos herramientas que les van a ayudar en este proceso de preparación antes del portal. Entonces, bueno, se preguntarán de qué se trata el entrenamiento Avatar, ¿no? Hay por ahí bastantes dudas, pero aquí lo vamos a resolver. Se estarán preguntando, pero bueno, ya díganos qué es. Entonces les vamos a comentar. El entrenamiento Avatar es el estudio profundo de los elementos de la naturaleza para conectar con nuestra esencia única y divina. Entonces, estaremos acompañados por diferentes maestros, que ya los estamos ahí conociendo, y vamos a tener 6 sesiones, o sea, una sesión por elemento. En esta ocasión vamos a recibir una nueva maestra, que ya la conoceremos, que es la maestra de la luz. Entonces vamos a estudiar hasta el elemento de la luz. Las primeras sesiones pues serán gratuitas, como ya dijimos, ¿sí? Y entonces el entrenamiento se divide así. Ustedes tienen una sesión online. En esta ocasión vamos a tener ejercicios grupales. También hay algunos ejercicios grupales para construir inteligencia colectiva también. Y ya después de la sesión online, al siguiente día se les envía un reto relacionado con el elemento. Entonces, pues los animamos a hacer este reto. Es muy chévere, es demasiado interesante. Y al final ya terminaremos con un festejo que es el espejo. Entonces el espejo es un encuentro de iniciativas juveniles, ¿sí? con varias personas que estamos también caminando este camino de ser un avatar, de ser gente con más conciencia en la naturaleza, en nosotros mismos. También estaremos enviando una meditación para que lo hagan durante los 11 días del entrenamiento, que ahí conocerán esa meditación también, que nos las compartirá Lina, la maestra del fuego. Y bueno, entonces seguiremos revisando de qué se trata este entrenamiento. Los dejo con mi hermano Gus. Hola. Willy, ¿puedes pasar la diapositiva? Bueno, queridos avatares, también comentarles que aparte de todas estas 6 sesiones que tendremos después de la activación del portal Avatar y los retos, y el día espejo, y bueno, todo lo que verán, tenemos 2 ejes transversales de estudio. Uno es la permacultura, que tal vez ya varios acá conozcan, otros no, pero vamos a estudiar como tal qué es este concepto, y con unos videos es un eje transversal. Y también el proyecto de vida es muy importante, esta parte del proyecto de vida, porque nos va a permitir saber realmente qué es lo que queremos en la vida y trazaremos un rumbo. Es muy clarificador para todos. Entonces, estos son los 2 ejes transversales. Y además, un bonus sorpresa, como ya conocen, tenemos también de invitado a un gran amigo, hace parte de la familia, nos ha acompañado en varios campamentos Avatar también que hemos hecho, y es el gobernador del Cabildo Muisca de Oriente, Bunqua Yarimacu. Espero que esté por ahí, tal vez nos hable ahorita, y bueno, él también nos acompañará con palabras de tradición oral desde el Cabildo allá en Pomec, aquí en Colombia. Entonces, pues hay muchas sorpresas en este entrenamiento, es muy completo realmente, y bueno, es todo para el estudio de nosotros mismos, del desarrollo del ser, y aprender a ser humanos también. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Seguimos en la presentación. Juli. Bueno, entonces ya nos vamos aproximando a obtener este mapa de navegación. Esta diapositiva la hicimos para más que todo las personas que están iniciando estos caminos, ¿sí? Y contarles pues que estamos basados también a nivel científico, en métodos científicos, y esta es como la relación que hay entre el cuerpo energético y el sistema endocrino del cuerpo. Entonces es impresionante
cómo podemos ver cómo las glándulas endocrinas están asociadas con un punto energético. Es muy impresionante ver cómo también, por ejemplo, cada pensamiento que nosotros tenemos es lo que hace que funcionen las hormonas del cuerpo. Entonces, las glándulas endocrinas lo que hacen es expulsar y liberar hormonas, y dependiendo del nivel de equilibrio en que estén esas hormonas, nosotros estamos mucho mejor de salud o estamos mejor de salud, o bueno, hay problemas en nuestro cuerpo. Entonces, es para mirar eso, ¿no? Cómo se relaciona nuestros pensamientos con todo el sistema endocrino y con todos nuestros puntos energéticos, y saber que esto ya es probado, ¿no? Que a nivel científico cada cosa que nosotros pensamos y creamos desde la mente, también lo estamos creando en nuestro cuerpo y lo estamos manifestando desde cada glándula endocrina. Y pues también para que cuidemos eso, y ahí empezamos nuestro estudio. ¿Podemos continuar, Juli? Entonces aquí que lo anoten muy bien este mapa, porque vamos a estar recorriendo, vamos a hacer ese recorrido hacia el estado de Avatar durante los 11 días y durante toda esta formación. Entonces, como nos podemos ver aquí, vamos a estudiar desde el elemento más denso hasta el elemento más sutil, ¿sí? Y ese es nuestro mapa. Entonces vamos a empezar con el elemento tierra, que es el chakra número 1. Luego pasamos por el elemento agua, chakra número 2, el fuego, el aire, el éter, la luz y el vacío. Estaremos estudiando pues cada uno de estos elementos, y cada elemento tiene un maestro que nos estará guiando en esos retos, y también en el conocimiento y la experiencia que hemos tenido para compartir este entrenamiento, ¿no? Entonces, recuerden, anoten este mapa, les va a servir mucho también en su vida, y también para que nos podamos guiar en este entrenamiento que vamos a iniciar. Listo, podemos continuar. Estos son los días del entrenamiento. Son 11 días más 1. Entonces, recordemos, anoten ahí en sus agendas, la activación del portal Avatar es el 12 de julio a las 11:11 am, y terminamos el sábado 25 de julio con el estudio de la luz. Ahí nos estará acompañando la maestra de la luz, que ya la conoceremos. Entonces, bueno, súper bienvenidos. Podemos continuar, Juli. A menos de que quieras decir. Entonces, ahora sí vamos a presentarnos ya formalmente cada maestro que los estará acompañando. Vamos a iniciar desde el elemento más denso hasta hasta el más sutil, ¿listo? Entonces, nosotros somos Santiago y Gustavo, estamos aquí acompañándolos desde el estudio de la Tierra. Habitamos la Villa Ecológica Proyecto Gaia ya hace 6 años, y hemos estado haciendo construcciones ecológicas y también cultivando aquí el territorio con alimentos orgánicos y llevando ese estudio en la práctica. Entonces, eso es lo que nosotros queremos compartir, todo el conocimiento relacionado con la permacultura. Entonces, en los días del reto les enviaremos un video en donde encontrarán técnicas para cuidar ese elemento en el exterior también, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas que nos da, herramientas y técnicas que nos da la permacultura, que nos ayudan mucho a hacer una cultura más sustentable. Entonces eso es lo que queremos compartir junto a ustedes. No sé qué quieres decir. Sí, pues comentarles que la permacultura es todo un concepto, y también ya hay universidades en Australia que se dedican carreras completas de 3, 4 años solo a ese concepto.
y a toda la práctica que conlleva, entonces no es como un pequeño estudio, sino de verdad que es grande y bueno, es tanto externo como interno también, porque hablamos de diseño. Entonces, el primer diseño en permacultura que hay que hacer es el diseño interior, y eso es lo que veremos en la primera sesión, y ahí comentaremos un poco cómo vamos a hacer este diseño interior, para ahí sí plantearnos en un territorio y cómo habitar un territorio. Eso es el elemento de la tierra. Entonces, muchas gracias, Santiago, Gustavo, Tata Sierra, Maestros Tierra, y nos estaremos viendo en esta sesión. Seguimos con la maestra del agua. Juli, ¿se la pasamos? La recibo. Bueno, pues otra vez yo, arquitecta de profesión, Juliana Pinto, mi nombre. Y bueno, vamos a estudiar el elemento agua también desde el interior, que hace referencia a nuestras emociones, a algunas capacidades de comunicación, el cuidado de las otras personas y nuestras relaciones. Nuestros sentimientos, nuestros deseos, el agua es lo que nos muestra también en nuestro interior, qué es lo que nos llama la atención y cómo ponerle, vamos a mirar cómo usar nuestras emociones de una manera sabia, sin engancharnos en ninguna. También vamos a estudiar nuestra propia relación con el elemento como tal, con el agua. Vamos a comenzar para muchos a relacionarnos porque no estamos acostumbrados a relacionarnos, a bendecir el agüita y aprovechar como todos sus elementos, su capacidad de sanación a nuestro beneficio, para nuestra salud. Aprender de cómo se mueve también para mejorar nuestro interior emocional, ser más pilos emocionalmente, más sabios emocionalmente. En ese camino vamos a estar y bueno, bienvenidos otra vez. Y los dejo con Lini, maestra Fuego. Bueno, nuevamente, mi nombre es Lina, tengo 28 años, hace 6 años vengo practicando Kundalini Yoga, también acompaño a mujeres a parir, es una profesión que se llama Dula, como una servidora, soy madre presente, madre constante, y soy compañera de un maravilloso hombre, artista circense, entonces somos como un dúo ahí de mucho fuego. ¿Y qué les voy a enseñar? Les voy a enseñar, o más que enseñar, les voy a contar mi experiencia desde una persona, desde que cuando era niña mi mamá me decía que parecía un fosforito, porque con cualquier cosa me ponía brava, con cualquier cosa, mejor dicho, súper roja la piedra. Entonces, como poco a poco con el pasar de los años, viendo cómo era mi fuego, cómo era esas ganas pues de vivir la vida al 100, me estrellé muchas veces, me quemé, y debido a eso tuve que buscar herramientas para aprender a equilibrarlo. No quiere decir que ya lo tengo equilibrado, pero ya observé que debo prestarle atención a mi fuego interior. Entonces, en esta sesión vamos a estar hablando de sexualidad sagrada, vamos a estar hablando de mucho yoga, vamos a tener respiraciones yógicas para aprender a calmar a las personas que somos muy fogosas y a las personas que somos un poco más tranquilas, que a veces nos gustaría ser un poco más fogosas y poder equilibrarlo. Y bueno, nada, los dejo con nuestro maestro del aire. Bueno, familia, otra vez así, ya hablando un poco de quién soy. Como les decía ahorita, pues siento que soy otro tú, pero mi nombre que me pusieron mis padres es Iván Darío Rivera Vélez y el que recordé así como alma es Simran, el constante recuerdo de mí mismo, de sí mismo. Entonces, en lo que les voy a estar compartiendo, así siendo canal de mi propia divinidad, es a eso mismo, a que ustedes mismos comiencen a obtener herramientas cada vez mejores para escuchar mejor lo que en verdad son, para que escuchen mejor esa esencia que habita en su corazón, esa verdad,
esa conciencia ilimitada, ese ser superior que en verdad somos, y desde ahí como que conecten mucho más junto con el fuego y bueno, con los demás elementos así en equilibrio, teniendo en cuenta que el cuarto chakra es el centro de los centros, 3 chakras hacia abajo y 3 hacia arriba. Teniendo en cuenta eso, entonces poder cumplir, digamos, desde el corazón y en equilibrio con lo que es nuestra misión divina, comenzar a descubrirla, las pistas para cada persona. Sí, entonces desde mi experiencia, como le he hecho con varias herramientas, personalmente pues les comparto que parte de mi misión divina, sí, que me apasiona es esta, ayudar a que más personas sean más felices. Soy músico de medicina, me apasiona mucho la música medicina, hace parte de mi misión divina y, y bueno, básicamente lo que vamos a compartir es eso, conectar con tu esencia ilimitada, todopoderosa y herramientas para que te escuches mejor y descubras mejor toda esa autenticidad, dones, sabiduría, memoria, así que llevas en tu corazón. Entonces es como abrir ese corazón, dejarse guiar, dejarse acompañar y entregarse a que te guíe, a que esa guía superior que hay en ti se manifieste y co-cree, digamos, juntos, tu yo superior y tu conciencia aquí terrena, juntos crean esa vida maravillosa que sueñan crear aquí en la tierra. Entonces se comienza a ver muchos milagros en la vida, magia, viajes, cosas que tu mente nunca había visionado como este proyecto que es lo, digamos, para mí, que tu mente no había visionado, pero tu alma sí. Entonces es dejarse adentrarnos en una vida de asombro, permitirse vivir en el asombro. Eso vamos a estar compartiendo básicamente en el elemento aire. Entonces, bueno, muchas gracias y ahora le paso la palabra a Felipe Leal. Hol- Hola, muy buenos días para todos, familia. Aquí Felipe Leal, acompañándolos desde el elemento éter, contándoles así un poquito de mi vida, pues estos caminos precisamente reflexionando sobre la conciencia social y las preguntas básicas de la vida y cómo todo esto se entrelaza, así estudiando poco a poco y en todos los caminos que se han abierto, en todos los círculos, siempre sintiendo esta necesidad de cómo relacionarnos y cómo comunicarnos mejor, que es el elemento, es lo que, la enseñanza que nos trae este elemento del éter. Y desde ahí, pues queriendo compartir con esta familia como, precisamente cómo ser familia, cómo ser comunidad, eh, digamos a través de diferentes tecnologías sociales, pero principalmente desde la conciencia de sí mismo, vinculado a todas nuestras relaciones, al entorno. Para mí, ser un avatar es, en principio, más que nada eso, ser un ser consciente de que está interconectado con todos los seres, con la Tierra, con las estrellas y asimismo pues con varias partes multidimensionales de nuestro ser. Y todo eso pues es la comunicación consciente, ¿no? El estar permanentemente en la escucha y también sabiendo qué hacer, qué decir desde esa conexión profunda. Así que, pues, no solo las estaré acompañando durante el entrenamiento, sino que también la invitación es a mantener esta conciencia de comunidad y de entretejernos entre todos siempre. Muchas gracias y le paso la palabra a Cirley o Andrea si está por ahí, no sé, de hecho si Dale, ahorita. ¿quién está ahí? Hamaca. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maca. Voy a estar acompañándolos en esta universidad Avatar desde la dimensión de la luz como maestra de la luz. Vengo entrenándome en distintas terapias holísticas desde hace más de 20 años y hace 11 años que soy maestra de lectura áurica y me dedico a esto específicamente.
Les propongo una academia espiritual donde vamos a poder tornarnos más conscientes de nuestra propia espiritualidad y sobre todo responsabilizarnos de ella. Todos nosotros hemos nacido, como bien dijeron nuestros compañeros, desde la luz, desde la divinidad, y mantener esa luz, mantener esa frecuencia vibracional acá en una dimensión tan densa es el principal desafío al que nos vamos a encontrar todos. Muchas veces nos vamos a distraer, nos vamos a dispersar o vamos a querer probar otras cosas, pero esa fibra divina, esa esencia divina que somos todos, sigue intacta adentro de nosotros, esperando que volvamos a alinearnos para poder transitar esta vida desde nuestra misión y propósito original desde antes de encarnar. Para mí, un avatar es un ser que despertó y que sanó, o está sanando, o está atreviéndose a sanar el dolor de la separación, el dolor que genera el recuerdo de habernos separado de esa divinidad, y que se encausa a transitar esta vida desde su divinidad. Todos tenemos dolores para sanar porque el alma en sí es justamente ese cúmulo de seres que nos hemos desviado por ignorancia o por inconsciencia o por elección de nuestro aspecto más puro y más divino y de nuestro propósito, y no hemos podido regresar a la luz completos y totales. Y la idea es ir al rescate de esa divinidad desde nuestro amor, que podamos realmente hablar ese único idioma que es el del buen amor, y que podamos recordar lo que somos aquí para caminar desde esa conciencia de amor. Lo que voy a trabajar con todos nosotros es, desde estas herramientas que trabajo hace muchos años, es aprender a utilizar mejor nuestra tecnología espiritual, que es nuestro propio cuerpo y nuestra propia aura, nuestros sentidos espirituales y nuestros sentidos físicos alineados y trabajando al unísono pueden ayudarnos a desarrollar nuestra clarividencia, nuestra clariaudiencia, nuestra clarisapiencia, nuestra clarisencia, nuestra telepatía, y de esa forma ser mejores creadores de una realidad consciente y de una humanidad nueva. Hacia eso vamos, esta legión de avatares que está renaciendo y despertando, sin límites, tomados todos de la mano para volver a ser luz en la tierra, porque ya somos luz en el cielo y vinimos a hacer aquí abajo lo que ya somos también allí arriba. Bueno, gracias, para mí es un placer. Y bueno, nos esperamos allí del otro lado en el entrenamiento Avatar. Gracias. Bueno, gracias, Maca. Antes de escuchar la palabra de Bunkwa, También está Andrea. nuestro compañero, entonces también queremos pasarle la palabra a Andrea, de Casa Jóvenes, que también nos va a estar acompañando. Andrea, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy. Muchas gracias a todos. Un honor también estar rodeada de estos maestros avatars, que somos todos en realidad. Y pues de entrada como que hay una frase que me llega fuerte, y es que realmente para que algo sea sustentable debe ser divertido. Para que podamos encontrarnos de nuevo, desde lo más elemental y esencial que somos, debe haber una alegría, ¿cierto? Hay algo, creo que esencial de la vida misma, y es que hay un gran sí, ¿cierto? O sea, hay un gran sí de que hay algo que está evolucionando en nosotros, algo que está ascendiendo en esta espiral, y es algo en lo que todos estamos, ¿cierto? Todos estamos en una danza, y tal vez apenas estamos dándonos cuenta de ella, dándonos cuenta de nosotros mismos, de nuestra propia existencia, de lo que somos más allá de la piel, más allá de una mente que tal vez sigue y sigue tal vez repitiendo patrones que ya son obsoletos, y qué bueno como mirar todo eso y poder soltar y empezar nuevos, o sea, empezar nuevos desde una nueva piel, desde un gran renacer, que es lo que nos está proponiendo también el mundo actual en este momento. Me encanta que parte de todo el entrenamiento, de toda la propuesta, es realmente no solo incorporar los elementales dentro de nosotros, sino que aprender a sostenernos en ellos y con ellos. Somos esto, somos naturaleza. Entonces,
qué lindo poder empezar a discernir mejor qué es auténtico en mí, qué es realmente vital de mis elementos o qué es algo que ya debo depurar, que ya debo transformar, transmutar y empezar a actuar diferente. Porque creo que en este momento, pues el gran llamado de la Tierra para sostenernos todos juntos es cambiar como una pregunta primordial, que es despertar y pensar, ¿qué necesito? A mejor despertarme y preguntarme qué puedo entregar, que ya soy vida, soy elementos, soy abundancia, soy más de lo que siempre he pensado que he sido, y cómo realmente estoy aquí es al servicio de algo mayor, cómo estamos todos al servicio de algo mayor. Yo creo que también con este momento planetario, al menos yo muy también tangiblemente desde mi propio cuerpo estoy incorporando más el hecho de que somos un solo organismo, reconociendo como las diferentes partes, ¿cierto? También soy mamá, entonces es asombroso como fue asombroso ver a Juana, en este caso, reconociendo por primera vez que sus manos eran parte de ella y que podía moverlas, ¿cierto? Y que podía luego empezar a caminar, y así estamos como planeta Tierra, porque todos somos ella, todos somos uno. Y en este elemento éter que pues tanto me inspira también al ser como ese elemental que trabaja en todas las relaciones, ¿cierto? Que a través del amor teje todos los elementales, pues entonces, ¿cómo somos comunidad? ¿Cómo somos una común unidad? ¿Cómo a través del acercamiento de nuestros lazos, de nuestros corazones, y a través de nuestra comunicación, ¿cierto? De nuestros acuerdos, cómo estamos todos interconectados a través de los elementos? Y entonces traigo también como cuando nos encontremos seguramente, como creo que todo un taller de la esperanza, porque somos tantos, tantos, tantos despertando en esto, y hay tantos proyectos alrededor de la Tierra que ya están consolidados como familias, como comunidades, interconectados con la Tierra y todos nuestros elementales. Entonces, qué importante es conocernos, saber que no estamos solitos y que somos muchísimos en este gran tejido de esperanza. Entonces, sí, muy feliz de pronto conocernos más, de contarles más de lo que hacemos también, para que si sienten el llamado, como lo dice Feli y todos los maestros, pues esto es un portal de magia, un portal de entrada a través de los elementales para seguir sosteniéndonos juntos en algo que pueda permanecer en el tiempo, en algo resiliente, que eso es lo que somos. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y nos veremos muy, muy pronto. Showa hishabunkwa yarimaku wu, hishamuiska wu, Y paso la palabra a Bunko. waya hicha ¿Está wu, aquí Bunko? ashki kamuishka, ashkbun hicha, ashkbun tamuisi wake. Hola a todos, mi nombre es Bunkwa Yarimaku. Bueno, mientras llega Bunkwa, les quiero dar unas recomendaciones. Ojalá esta noche los que van a practicar yoga con nosotros hagan un ayuno, tomen mucha Chicos, agüita. está el video de Bunko. Ah, perdón. Showa hishabunkwa yarimaku wu, hishamuiska wu, hicha waya hicha wu, hicha baba sue wu. Ashki kamuishka, ashkbun hicha, ashkbun tamuisi wake. Hola a todos, mi nombre es Bunkwa Yarimaku. Soy hijo de la Madre Tierra, soy muisca, igual que todos ustedes. Gente de oro, gente transparente como el cuarzo. Hoy desde el territorio de Fomeque, la casa del Padre del Zorro, amo y señor de todas las maderas, aquel que nos entregó la fogata, el fuego que se alimenta con madera, el fuego sobre el que cocinamos nuestros alimentos, el fuego que nos calienta en las noches. Desde el territorio de Cunturnamarca, el nido de los cóndores, bajo los cerros sagrados del páramo de Chingaza, Kuka de la Madre Tierra, me comunico
con todas las dimensiones, con todos los lugares del planeta, con cada uno de sus corazones, acompañando este hermoso entrenamiento avatar que han decidido asumir. Para nosotros los elementos, fuego, aire, tierra, agua, éter, son el principio creador de todo lo existente. Por eso, estudiamos, por Muchas gracias a Bunkwa, que no pudo estar en esta sesión en vivo, pero ahí dejamos la presentación y seguramente lo escucharán después. Y por estar hasta en este momento de la presentación, pues ya llegaron a el segundo premio de la presentación, que es la primera llave para activar el portal el 12 de julio. Entonces es básicamente muy sencillo. Esta llave son estas preguntas, este pequeño cuestionario que está aquí. Y la invitación es que lo respondan en 5 minuticos. Lo pueden hacer en el chat sin enviar, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio acá mismo con todos. Y la idea es que respondan estas preguntas. Y cuando yo cuente a 3, envían así enter y vamos a tener una avalancha de respuestas. Entonces, espero que les haya quedado claro. La idea es que esta llave también la anoten después en un papelito para la activación del portal, porque lo vamos a necesitar. Esto es para que ustedes se conozcan, esto es un regalo para ustedes a la final. Y que lo piensen, que lo sientan. Y bueno, es la llave, de verdad que es una llave para este portal. No respondan todavía en los chats, solo escríbanlo, escriban nombre, país. ¿Quién es el ser humano que llega aquí hoy? ¿Quién es ese ser humano que llega aquí hoy? ¿Qué intención quieres poner para ti en este entrenamiento? ¿Y cuál es tu mayor cualidad? Entonces ahí pueden escribirlo. Todavía no le den enter. Tómense su tiempo ahí. Yo aquí estoy mirando los 5 minutos. Tranquila, Juliana. Nos quedan ahí 3 minuticos. Esto es un regalo para ustedes, recuerden. Y conecten ahí con ustedes. Cuando les queda un minutico, si necesitan más tiempo pueden ahí abrir su audio si desean.
Entonces, ¿todos ya terminaron sus respuestas o alguien necesita un poquito más de tiempo? Listo, entonces a la cuenta de 3 vamos a hacer la avalancha de mensajes. 1, 2, 3, listo, se fue. Wow. Uy, qué locura. Uy, Sandra Rocío de Colombia, Liz de Perú, Lamat de Colombia, Fe de Uruguay. Y Fe, ¿quién es el ser humano que llega aquí hoy, Fe? Te falta esa pregunta. De Uruguay, Paola, Rocío de Perú, Macarena desde Uruguay, Tatiana de Colombia, Luisa, wow. Bueno, felicitaciones, ya están obteniendo su primera llave para abrir el portal Avatar. Y esas respuestas, guárdenlas porque nos van a servir para ese día de la activación. María Díaz desde Caquetá, Colombia, Guash, qué bueno. Aquí comparten así de cualidades de constancia, de amor. Mi mayor cualidad es ser una buena compañera. Sofía Rivera de Chile. Bueno, súper chévere. También los vamos a enviar un link ahí en el WhatsApp del grupo para que si desean pueden unirse a un grupo privado en Facebook y los que quieran también puedan compartir sus respuestas ahí en ese grupo de Facebook y que nos vayamos conociendo también cómo va creciendo esta familia Avatar. Santiago Ávila, mi mayor cualidad es la sensibilidad. Genial. Súper, súper. Bueno, este es un regalo para ustedes, como ya lo repetí unas 4 veces. Y guarden sus respuestas, escríbanlas en un blog de notas. Y también llévense estas preguntas. Toda pregunta es una apertura a nuevas respuestas. Entonces, a nuevos pensamientos también. Y la intención que están poniendo aquí es para ustedes. Este entrenamiento es para todos ustedes. Entonces, aquí ya iniciamos. En la sesión de 8 días van a obtener otra llave, la segunda llave. Y bueno, guárdense en estas respuestas, estas preguntas. Y seguimos con la presentación, Julio. Muchas gracias ahí por las respuestas, qué lindo. Entonces, ¿qué sucederá después? Como ya lo dije ahorita, nos veremos en la segunda sesión, que será de hoy en 8 días a las 11:11 también. Y mañana en el Fari Challenge, Lini, si quieres puedes ayudar tu recomendación ya ahora sí, para mañana a las 7 de la mañana. Te dijiste que mejor no. Sí, qué pena que me había metido. En mi internet no había llegado que ya estaba hablando Unqua en el video. Entonces les decía que lo mejor es que hayan comido pues ligerito en la noche o hacer un ayunito, tomar mucha agua. Si tienen, no es obligatorio, pero digamos que es algo como de Kundalini Yoga, es estar vestidos de blanco. ¿Y por qué? Porque es un color que atrae también la luz. Entonces la idea es que quitemos los bloqueos y que esos seres ascendidos que están ahí acompañándonos nos observen y vean nuestro corazón abierto y dispuesto a reencontrarnos y a escucharnos. Entonces, esas eran las recomendaciones. Si alguien tiene algún problema delicado de salud o sufre de tensión alta, por favor, escuchar muy bien mis indicaciones antes de empezar la clase, porque hay respiraciones que pueden ser contraproducentes para algunos estados de salud o para personas que estén en estado gestacional. Si hay este tipo de personas que quieran participar, pueden escribirnos
y yo haré el acondicionamiento requerido según sea el caso. Muchas gracias. Gracias, Lini. Yoga a las 7 de la mañana. Mañana, Colombia. a las 7 de la mañana, hora Colombia. Entonces ahí pueden hacer sus cambios de horario en el país que estén. Y les recuerdo que la segunda sesión es de hoy en 8. Entonces el próximo domingo a las 11:11 hora Colombia nos encontraremos de nuevo y veremos un poco más a profundidad los elementos y los chakras. Comentarles pues que este entrenamiento personalmente a mí me encantaría que fuera gratuito para todo el mundo, pero implica mucha energía, mucho trabajo, y los maestros también pues queremos aportar más y tener más impacto, sostenernos realmente de esta labor, de este servicio de educación. Y bueno, pues por eso es que también tiene un valor y queremos que se comprometa, así también desde la activación del portal el día 12 de julio. Entonces, antes del 7 de julio, el entrenamiento en vivo tiene un costo de $77, que pueden hacer su conversión en pesos de su país, ya depende del día, en el día el dólar fluctúa, entonces pueden hacer su conversión antes del 7 de julio. Después del 7 de julio ya va a su costo habitual, que es $111. Este entrenamiento que inicia el 12 de julio. Y pues los que quieran, los que cuentan con horarios limitados y no creen que puedan seguir este ritmo, porque de verdad que van a ser 11 días, 2 semanas prácticamente, donde pedimos una exigencia horaria de 1 hora, hora y media al día mínimo. Los que no puedan hacer esto, pues pueden también tomarlo, pueden hacer el entrenamiento a su propio ritmo, tomando el entrenamiento descargable, que ahí está también todas las sesiones que hicimos en el pasado entrenamiento y los retos y los videos de permacultura, los videos de la sabiduría de Buncua. No está la sesión de la luz en ese entrenamiento, pero pues está así todos los retos. Tenemos también la guía de proyecto de vida, entonces ahí está para los que no puedan tomar ese entrenamiento de 11 más un 10 desde el 12 de julio. Pueden seguir la presentación. Cualquier duda o comentario ya ahorita. Sin embargo, ahí para añadir una sorpresa, desde la red Gaia van a estar disponibles 13 becas. Entonces, en el chat estaremos enviando las instrucciones para que puedan aplicar y concursar por ella. Bueno, muchas gracias a Gaia Unión, que es una organización aliada, pues está otorgando unas becas. De verdad que los que quieran pues acceder a ellas, pues que escriban ahí por interno y ya se les darán los detalles de cómo postular a estas becas. Ahí en el chat interno de WhatsApp enviaremos la información. Sí, los que no estén en el grupo de WhatsApp, les enviaremos ahí en el chat también. ¿Puede alguien enviar el enlace? Si nos hace el favor. Ahí en el chat de WhatsApp. Ya les enviarán ahí en este chat de Zoom el grupo de WhatsApp privado, donde se enterarán de todas las sesiones del Paris Challenge. Y bueno. Bueno, antes de continuar, yo también quería como aportar algo y contarles que esta retribución así económica que nos van a brindar algunos de los avatares que van a tomar el entrenamiento, es también para seguir llegando a más corazones, a más gente que está resonando, que está solicitando en su camino un cambio, un propósito de conocerse más. Entonces que sepan que con este aporte también es para seguir llegando a más personas, ampliar nuestro servicio, ir preparándonos mejor y así mismo como nos apoyen, así mismo téngalo por seguro que la reciprocidad les va a apoyar en su camino. Entonces, agradecer por toda esa abundancia que nos van a compartir.
como siempre, no solo en dinero, sino en como sea desde su autenticidad. Entonces agradecer eso. Nos están preguntando también Gus y Santi que si, Feli, que si el link para el yoga de mañana lo vamos a enviar acá o cuál va a ser para que tengamos eso en cuenta. Y bueno, entonces yo creo que ya podemos ahí continuar. Juli, por favor. Bueno, así como les hablaba de reciprocidad, antes de terminar, bueno, ya para finalizar y de pronto ir respondiendo algunas preguntas mientras tanto, en este camino así digamos, de dar y recibir en coherencia, en equilibrio, desde el masculino y femenino, esa reciprocidad, de últimas les queremos compartir así un tema, así un rap que nos compartió un avatar de Colombia, pero que vive en España, y pues que ese tipo de acciones así nos llenan mucho, porque nos hacen darnos cuenta, mirar hacia adentro y darnos cuenta que en verdad estamos llegando al corazón de la gente, que en verdad se está cumpliendo el propósito, no más con una vida que estemos así como ayudando, yo siento ya como mucho regocijo, mucha gratitud conmigo mismo. ¿Y por quién comencé? Por la vida que más se transformó de primeras, pues la mía. Y de ahí para allá, pues todo ha sido ganancias. Pero este rap es una muestra así de autenticidad, de reciprocidad, de dones, de lo que queremos, digamos, generar así en las personas que participan en el entrenamiento. Entonces, Juli, para que lo pongas, porfa. Eka, ella es Eka. Sí. Gracias. Gracias. Dice así. Gracias. Gracias, es lo que puedo expresar a cada uno de ustedes, hermanos, por inspirarme a transformar, a conectar con el universo que en mí puedo habitar para así co-crear con miles de universos que en mi camino me llegué a encontrar. Gracias, maestros Avatar, gracias maestros Avatar, gracias maestros Gracias a los mellizos tierra por su alegría y espontaneidad. La permacultura interna y externa son la solución para el presente habitar. Con agradecimiento, sí, cuidando lo que estamos consumiendo, cuidar, sanar, mantener este elemento. Las semillas se están fortaleciendo. Gracias agüita, elemento sagrado que el 70% de mi habita. Me envió a su guardiana para que así me permita, sí, recibir su sabiduría. Que si la nombro, la veo, la bebo. Debo sentir el manantial supremo, la bendición de la lluvia cayendo por los campos, volviéndonos serenos, a luego prender fuego y transmutar hacia lo que es eterno. Por eso hoy agradezco a la guardiana de este conocimiento. Kundalini va subiendo, respiración de fuego, activarse con amor y energía, que en el reto diario se vive la vida, proyectándome hacia arriba, escuchando cada latido que mi cora palpita, pum, 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 palpita. La respiración lenta y consciente apagan la dinamita de mi mente, así como el maestro aire lo reveló y con su corazón lo transmitió, la brújula sagrada se plasmó. Logré marcar mi norte, sí, hallar mi autocontrol, lo que así me llevó a lo eterno, sintiendo al éter, visualizando, canalizando, soltando los 5 acuerdos, estudiarlos, relacionándome conmigo y así perdonando, reaprendiendo nuevas formas para comunicarnos. Gracias, mil veces lo recalco. Maestro Bunkwa, que la montaña lo siga guiando. A todas las maestras, a todas las hechiceras, a las guardianas de esta era, a los maestros, a cualquiera. Gracias, Madre Tierra. Eka, a secas. Reto Avatar,
Avatar Training. Bueno, espero que les haya gustado el rap de Eka. Ahí se los enviaremos en el chat del grupo de WhatsApp para que lo escuchen, se diviertan también durante el día. Y ella, la verdad que sí hace un resumen muy resumido de todo lo que es el entrenamiento. Y bueno, qué lindo. Bueno, me tomo la palabra. Quisiera también compartir que cuando escucho este rap, en serio como que se me eriza la piel, porque esa es la idea. O sea, este camino a Avatar ha sido una cosa súper linda y la idea es que nos lo gocemos. Entonces, de entrada, quitémonos de encima todas las expectativas que podamos tener y gocémonos momento a momento. Quería también hacer un pequeño comentario que en la última reunión muisca a la que estuve, fue una reflexión de los mamos de la Sierra, de un mamo de la Sierra Nevada, en el que nos decía en este momento de todos los elementos que la idea es que siempre estén en equilibrio, cada uno con su función, pues como en armonía. En este momento, para los mamos de la sierra, hay demasiado fuego, mucho fuego, mucho fuego. Por eso comenzamos el año con incendios. Por eso todo este miedo de la pandemia, de la crisis económica, también nos hace reaccionar a veces con mucho fuego. Y pues la invitación obviamente en enfocarnos y en cumplir y acudir nuestro llamado y nuestra invitación al reto de mañana, al Fear Challenge, es importantísimo, porque justamente queremos es equilibrar este fuego que tenemos. La idea no es ni quitarlo, ni es equilibrarlo, es atenderlo, ya que hay tanto, pues es mirar qué hacemos con él, cómo lo enfocamos, cómo lo usamos, cómo nos apropiamos de él, cómo lo conocemos y cómo lo usamos para estar en armonía con el resto de elementos. Entonces es por eso que entre todos los elementos que hay, nos estamos enfrentando a un reto de fuego mañana a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, y los invitamos también en este momentico a que prendan sus cámaras y así, obviamente teniendo en cuenta que ya llevamos más de 1 hora reunidos y que seguramente tenemos otras actividades, si alguno tiene alguna pregunta o simplemente un saludito o una despedida cortica, pues qué rico verlos, conocernos al menos de cara en este momento. Que prendan sus micrófonos si quieren compartir algo en unos poquitos minutos. Hola. Qué lindo verlos, me alegra mucho. Ver que estamos de diferentes ciudades y de diferentes edades. Qué rico. Bueno, buenos días a todos. Yo aquí colado, el más viejo aquí en el grupo de jóvenes, haciendo un proyecto de permacultura y con muchas ganas de aprender de todos. Muchas gracias. ¿Qué dice otro gigante? Por allá está un perro avatar. Hay un perro avatar por ahí, sí. ¿Qué tal, Juan? Ahí Julia eres el más viejo. ¿Alguien más que quiere hablar, saludar? Hola, soy Nicolás. Quisiera saber si van a programar otros entrenamientos a futuros, que ahorita me queda un poco complicado en estos tiempos, en este mes. Seguro que sí. No tenemos ahorita fecha, pero también me está buena la oportunidad de tu pregunta para contarles que va a haber 2 ediciones, ¿no?
que vamos a estar en acompañamiento y que la segunda cita es dentro de 8 días, ¿sí? Aunque mañana vamos a estar de reto, son varias actividades al mismo tiempo. Y de aquí a 15 días en donde realmente comienza el entrenamiento, vamos a tener el reto fuego y vamos a tener otra sesión introductoria dentro de 8 días súper especial. Y ahí en adelante comienza el reto Avatar de alguna manera todos juntos. Pero el que necesite otro ritmo y necesite hacerlo a su tiempo, vamos a dejar la posibilidad que se vayan descargando el entrenamiento. Entonces también está esa opción, ¿vale? Listo. Les enviamos un Bueno, abrazo. familia, muchas gracias de verdad por este acompañar, por haberse sintonizado así a este llamado, ver así sus rostros y todo así, qué bonito de verdad, porque está llegando a más corazones y eso le hace sentir mucha gratitud a uno. Y ver así tantas edades y todo. Les cuento así ya para ir terminando que en un principio teníamos planeado que fuera solo para, digamos, enfocado a jóvenes, pero desde el primer entrenamiento que hicimos hace aproximadamente un año, que era presencial, llegó un señor como de 60 años, 50 y algo de años, y era uno de los más enérgicos y todos los jóvenes se levantaban después, él ya estaba listo, y desde ahí nos dimos cuenta de que sin niños, porque también fue la hija de Felipe, Sofi, y sin abuelos no sería lo mismo, porque nos dimos cuenta que hay que hacer el llamado es a todo el que le resuene. Los niños nos aportaron mucha imaginación, magia, diversión, y los abuelos sabiduría, experiencia, palabra dulce. Entonces no estamos enfocados solo en jóvenes, sino a todo el que le resuene el llamado. Y entonces me alegra ver así gente de todas las edades. Gracias también a toda la familia, así a Natalia, a Felipe Gutiérrez, otro avatar que también está por ahí, y bueno, a toda la familia que nos sigue apoyando y nos sigue así acompañando. Bueno, entonces ya como no hay más preguntitas, creo, y creo que nadie más quiere hablar, pues yo creo que ya podemos ir cerrando así en gratitud. ¿Alguien más? Bueno, Eli o Gus o algo así. O no, muchas Linis. gracias a todos. De verdad que sí. Sí, muchas gracias a todos por la Mañana. Nos disposición. vemos mañana en el yoga de las 7. Mañana 7 de la mañana, ya saben, ojalá vestidos de blanco, con un aislante, con buena actitud, con una velita si tienen, solo si tienen, si no tienen no importa, pueden venir a clase. Ese fuego está ahí. Les enviamos muchas bendiciones y hay un saludo que nos enseñó Juli, que es que la fuerza y la sabiduría nos acompañen siempre. Adiós, avatares. Chao, chao. Bendiciones a todos, bendiciones. Estén bien. Chao, gracias. Abrazos y gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, abrazos.